Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Pedro Pablo Fernández, el director general del IFEDEC. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta resolución del Ministerio del Trabajo que ya está en Gaceta y que obligaría a trabajadores incluso del sector privado a insertarse temporalmente en empresas que el Estado esté reactivando. ¿Qué significa? ¿Esto va a ayudar a recuperar la economía? Mira, eso no va a ayudar a recuperar nada. Lo que va a ayudar a recuperar la economía son políticas públicas que estimulen la inversión y un sistema cambiario que permita que la industria, que los sectores productivos puedan acceder a materia prima para producir, porque la producción ha caído por culpa de un modelo económico que desestimula la inversión privada. El gobierno no puede producir, nunca va a ser eficiente, ni este ni ningún gobierno, produciendo harina, aceite, administrando hoteles, esas cosas el sector privado las hace mucho mejor. El sector privado ha demostrado en el mundo entero mucha más eficiencia para producir bienes y servicios. Y buena parte del desabastecimiento que estamos viviendo es producto de un gobierno que interfiere indebidamente en la economía y mientras lo siga haciendo, pues seguiremos teniendo un problema de producción y de caída del aparato productivo. Y que el Estado ocupe empresas cuyos dueños han cesado operaciones argumentando que tienen falta de materia prima porque no les asignan divisa, ¿es otra medida que ayudaría a reactivar la producción o no? Es otra medida contraproducente. El gobierno, cada vez que es propio una empresa, la empresa deja de producir. Eso no pasa en Venezuela, no es que este gobierno es ineficiente, es que todos los gobiernos del mundo son ineficientes cuando se ponen a producir bienes y servicios porque esa no es la actividad del gobierno, es una actividad que el sector privado hace con mucha más eficiencia. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar el acceso de la industria, de los productores a materia prima. Casi todo lo que se produce en Venezuela requiere materia prima importada. Lo que está pasando es que no tienen dólares. Tú tienes que establecer un mecanismo cambiario que permita que todo el que produzca sepa que va a tener acceso a los dólares que necesite para importar materia prima, producir, y eso es indispensable. Aquí se está perdiendo empleo. Aquí hay un problema de desabastecimiento gravísimo, aquí el aparato productivo ha caído profundamente, el país cada vez depende de las importaciones porque no estamos produciendo nada y no tenemos dólares para importar. Si el gobierno no establece medidas para estimular al sector productivo, para que el sector productivo está produciendo 30% de su capacidad. 30% ¿por qué? Porque el gobierno interfiere en la producción. Si el gobierno permite y estimula inversiones y estimula además que los sectores productivos puedan tener dólares, se activa la producción. Ayer justamente la oposición representada en la Mesa de la Unidad Democrática volvió a movilizarse para exigir al CNE que pase a la segunda etapa de la activación del revocatorio, que sería la recolección del 20% de firmas del padrón electoral. ¿Se inscribe usted entre quienes piensan que el referendo revocatorio presidencial es una válvula de escape o que la única solución a toda esta crisis que usted ha descrito es cambiar de gobierno a través de ese mecanismo constitucional? Mira, el referendo revocatorio es un derecho constitucional y es imposible que un derecho constitucional que está establecido y además una mayoría impresionante de venezolanos, por lo menos un número significativo, pero muy significativo de venezolanos quiere activar el referendo revocatorio. Es un derecho que es obligatorio que las instituciones garanticen su ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que resuelve el problema de Venezuela? El país puede coger dos caminos, el camino de la confrontación o el camino del entendimiento. En el camino de la confrontación, sea cual sea el resultado, el país no tiene cómo enrumbarse. El gobierno está tratando de evitar el referendo revocatorio a toda costa y está poniendo todas las instituciones para evitarlo. Si el gobierno tiene éxito evitando el revocatorio, el país va a seguir como está. Más desabastecimiento, peor, como está no, va a seguir en el camino que va, que es por un barranco. Más desabastecimiento, más inflación, la gente está viviendo una angustia enorme. La gente no consigue comida y medicinas y si las consigue no tiene cómo pagarlas. Es decir, estamos viviendo una crisis gravísima en Venezuela. Bueno, si el gobierno en este esquema de confrontación logra evitar el referendo revocatorio, seguimos por ese camino. Ahora, en este esquema de confrontación, si el referéndum tiene éxito y lo sacamos adelante a trancazos y vamos y seguimos, un nuevo gobierno que surja después de este no va a poder reactivar la economía, no va a poder recuperar el aparato productivo, no va a poder tener gobernabilidad el país mientras sigamos en un esquema de confrontación. La confrontación condena a Venezuela a no poder superar la crisis, porque todo lo que hay que hacer en el país para recuperar la economía, mira, recomponer los desequilibrios, reactivar el aparato productivo necesita confianza, necesita inversión. En un país en medio de un conflicto no va a haber confianza. Nosotros tenemos el ejemplo de Argentina, ahí Macri, un liderazgo muy claro, muy sólido, unificado, logró derrotar al chavismo en Argentina.
Macri lo eligieron presidente. Macri ha tenido que enfrentar una crisis económica que es la mitad de la venezolana y ha tenido que hacer un programa de ajuste de la economía. Bueno, Macri está teniendo problemas muy graves, pero muy graves en opinión pública. Es un gobierno que se ha venido deteriorando ante la opinión pública porque los programas de ajuste son costosos. Un gobierno surgido después del revocatorio, un ambiente de conflicto, es un gobierno que no va a tener la base de sustentación para poder salir adelante. Entonces, el camino a la confrontación nos condena. El camino de buscar un entendimiento mínimo, poniendo a los venezolanos como prioridad. Es decir, el problema de cómo hacemos para tener un gobierno, yo creo que sustituir a este gobierno es indispensable. Pero ese nuevo gobierno que surja tiene que surgir en un ambiente de entendimiento nacional que permita atraer inversiones, que se recupere la industria, que se genere confianza. Ese gobierno tiene que tener apoyo de la Fuerza Armada, tiene que tener apoyo de sectores muy importantes de la sociedad, tiene que tener apoyo de la iglesia, tiene que tener apoyo de los sectores productivos. Para que aquí haya inversión tiene que haber un clima de unidad en el país que permita que podamos sacar la economía adelante. ¿Qué implicaría cancelar a la Mesa de la Unidad Democrática como partido político, así como lo solicitó el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez? Yo creo que esas son las mismas cosas que van destinadas a seguir profundizando un esquema de confrontación inútil. Y yo repito, a mí me desespera ver un liderazgo político que empeñado en confrontar y en confrontar y en confrontar sin prever que la confrontación de repente puede producir resultados en el corto plazo, pero el país no es viable en un esquema de confrontación, sobre todo con la crisis económica que tenemos. Estas medidas lo que buscan es más confrontación política. La agenda del país se reduce a los temas políticos. Yo no sé si permanentemente es el tema de la confrontación política. ¿Cuándo resolvemos el problema de una gente que está haciendo colas desde la madrugada y después de horas de cola llega y no se lleva nada, o porque no lo puede pagar, o porque no hay? ¿Cuándo atendemos ese problema que tiene que ser el problema prioritario? Y el diálogo como alternativa a esa confrontación se enfría. El Vaticano ha dicho que no ha recibido invitación formal a ejercer el papel de facilitador. Human Rights Watch habla de 21 detenidos por motivaciones políticas entre mayo y junio. Entonces que el diálogo está condenado, ha estado siempre condenado al fracaso. Aquí nunca ha habido diálogo, nunca ha habido voluntad de diálogo. El gobierno no tiene voluntad de diálogo porque se empeña en permanecer a toda costa en el poder y en mantener un modelo económico absolutamente fracasado. Y del otro lado tampoco ha habido en muchas oportunidades una voluntad sincera de diálogo. Cuando yo recibí la noticia de que el Vaticano aceptaba ser mediador, a mí me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo el Vaticano se va a meter esto cuando yo no percibo ninguna voluntad de diálogo entre las partes? El Vaticano en eso es muy cuidadoso. El Vaticano participó 3 años en un proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, mucho más de 3 años. Negociaciones que no eran del conocimiento de la opinión pública, trabajando mecanismos de encuentro y puntos donde pudieran ponerse de acuerdo. Yo no veo en Venezuela puntos en los cuales nos podamos poner de acuerdo. Perdón, sí veo puntos en los que nos podemos poner de acuerdo, lo que no veo es la voluntad. Recientemente, luego del ataque del que fue víctima su padre, usted decía que la confrontación política no permite solucionar nada. Dirigiendo usted el IFEDEC, que es un centro internacional de políticas públicas con basamento en ideas de humanismo cristiano, ¿qué propone? Fíjate, mi papá fue víctima en estos días de una camioneta Los Trancó, se bajaron 3 hombres armados, lo intentaron secuestrar, él se puso a pelear. Por cierto que cuando le reclamamos porque había peleado, que lo pudieron haber matado, él dijo, yo tengo 75 años, si me matan no pasa nada, a mí no me van a amarrar, a mí no me van a humillar, a mí no me van a tirar en un cuarto, eso no me lo van a hacer. A mí me matan primero, pero a mí no me van a humillar, y la verdad es que no tengo más remedio que darle la razón, más allá de la angustia que nos generó todo eso. El país está viendo una crisis gravísima y es una crisis de valores. Nosotros que dirigimos un centro orientado hacia el humanismo cristiano, al país le hace falta rescatar los valores. El país necesita, por cierto, una fuerza que impulse valores del humanismo cristiano, los valores de la doctrina social de la Iglesia, que defiende principalmente el respeto a la dignidad de la persona humana. Este es un gobierno que con su orientación socialista pone al hombre al servicio del Estado. El capitalismo, por cierto, pone al hombre al servicio de la economía. Nosotros queremos promover en Venezuela un movimiento político, una fuerza política que se oriente hacia la persona humana, que ponga todo en función del hombre, la economía, la política, la tecnología, las políticas públicas en función del respeto a la dignidad de la persona humana. Qué importante con la crisis económica y social que está viviendo el país, que haya un gobierno que entienda que lo importante es la persona, las personas, los seres humanos, que desarrolle una política social no dirigida a ser a la gente dependiente del Estado por unas dádivas, sino una política social que ayude
a formar, a capacitar, a darle a la gente las herramientas para que logre superar la pobreza. Que desarrolle una economía que genere empleo, pero que además ayude a la gente a capacitarla para poder ocupar esos empleos y poder superar la pobreza. Venezuela necesita recuperar los valores. La crisis de valores en Venezuela es la crisis más importante para superar. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Despedimos entrevista a Venevisión con Pedro Pablo Fernández, director general del IFEDEC. Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.